Yo hablaré sobre qué es el marxismo. El marxismo se conoce como un conjunto de ideas, conceptos, tesis, teorías y propuestas de índole filosóficas, ideológicas, políticas y económicas, así como cierta concepción del mundo, la vida social y política, que se deriva de la obra de Karl Marx y Friedrich Engels y que tiene un carácter doctrinario. Esta es la que rechaza el capitalismo y defiende la construcción de una sociedad sin clase y sin Estado. ¿En qué consiste el marxismo? Consiste en una corriente de pensamiento, en un modelo teórico explicativo de la realidad humana que ha servido como base ideológica de lo que se conoce como materialismo histórico y dialéctico en el comunismo y en los diferentes tipos de socialismo. En el marxismo en economía consiste en que tiene su expresión en la escuela de economía marxista, que se inspira en algunos de los conceptos fundamentales desarrollados por Karl Marx en su obra El Capital. También consiste en la diferencia entre el valor de lo que el trabajador produce y su salario en una forma de trabajo no remunerado que se conoce como plusvalía, con el cual se queda el capitalista en un esquema de explotación que enfrenta a los dueños de los medios de producción y a los trabajadores en la lucha de las clases. El marxismo-leninismo consiste en una corriente ideológica en la adaptación de la tesis de Karl Marx por parte del líder revolucionario Vladimir Lenin, que formó parte de las bases ideológicas de la URSS y del bloqueo comunista. También consiste esta interpretación en que coloca a Lenin como una especie de continuador del marxismo con sus aportes ideológicos. Durante el siglo XIX surgieron varios movimientos para hacerle frente a las monarquías nacionales y nacen nuevas ideas y doctrinas socialistas que muestran una nueva visión sobre el capitalismo y las condiciones de trabajo de esa época. Um, Karl Marx y Friedrich Engels abordaban un conocimiento fundado en una idea de que a lo largo de la historia la sociedad ha sido marcada como conflicto de clases sociales. Con el paso del tiempo, los pensamientos y las ciencias de Karl Marx fueron escuchados del mundo capitalista, surge la historia y el origen del marxismo y la teoría marxista, que propone algunas soluciones de la mano de las diferencias que distanciaban de la burguesía fueran superados y fueran tratados como equitativamente, por así decirlo, por sus horas de trabajo. Y así es el origen de la teoría marxista. Representantes marxistas. El primero y el más importante es Karl Heinrich Marx, más conocido como Karl Marx. Él nació el 5 de mayo de 1818 en Treveri y falleció el 14 de marzo de 1883. Su pensamiento se consideraba como resultado de una tercera influencia, porque era original y creativo y salía de lo natural que había en esa época. Después de él siguió Friedrich Engels. Él nació el 15 de octubre de 1844 en Röntgen. Su influencia se desarrolló especialmente a finales del siglo XIX y lo que él creía era que el ser humano no era un ser estático, por ello se podía superar y podría manejar mejor la idea marxista. El siguiente es George Edward Moore.
Él nació en 1873 y falleció en 1958. Su pensamiento, y lo más importante, era fundador de la filosofía analítica. Por ello se le hizo más fácil realizar la investigación sobre lo marxista y se basó en las ideas de Engels. Siguiente es Louis Althusser. Nació el 16 de octubre de 1918 y murió el 22 de octubre de 1990. Su pensamiento era estructuralista. Se basó en el estructuralismo marxista con las bases de Marx y Engels. Él juntó las dos bases y así pudo mejorar y realizar una gran investigación sobre el estructuralismo. José Ortega y Gates nació en Madrid el 9 de mayo de 1883 y murió el 18 de octubre de 1955. Él era el máximo representador de la filosofía española. Eso quiere decir que le ayudó mucho la idea que tenía en mente, que era la razón y la vida. Por ello se pudo basar mejor en la idea marxista, aparte de que le gustaron mucho los fundamentos de Marx. El siguiente y por último es Thomas Samuel Kuhn. Él nació en Ohio el 18 de junio de 1922 y falleció el 17 de junio de 1926 en Cambridge. Él lo que quería era juntar la ciencia con lo marxista. Por ello realizó 5 fases. La primera era el establecimiento de un paradigma, la segunda era juntar la ciencia normal, la tercera ver la crisis que había en esa zona y la cuarta la revolución científica y por último realizar otro paradigma para mejorar el primero que había hecho y con ello realizar una mejor investigación. Pues yo les hablaré sobre ejemplos del marxismo. Uno de ellos es el despido laboral, otro son los bajos salarios y el último es el desmantelamiento de lo público. Estos tres pues se podrían parar si existiera una ley que amparara a los que está dañando. Un ejemplo puede ser de que los políticos no se justifiquen por la existencia de leyes que autorizan la injusticia moral. Y otra puede ser que se haga una organización para parar esta injusticia que vivimos hoy en día. La sociedad también puede colaborar en esto, como pues dando a entender a los políticos que no estamos cerrados de lo que merecemos como personas, más que nada, porque pues recordemos que en el marxismo no existen las clases sociales ni el Estado, que es lo que buscaba Marx. Marx pues buscaba como una igualdad entre los superiores y los inferiores. ¿Qué quiere decir esto? Una igualdad entre políticos y sociedad, o sea, que la sociedad no merezca menos que los políticos, porque pues hoy en día los de las clases más altas reciben más tratos, más dinero, más préstamos, seguro, etcétera. Y los de las clases bajas, que pues en general sería como un 80-90% de la sociedad, pues no tiene trabajo, no tiene préstamos, y hoy en día se está viendo más con esta pandemia que nos está llegando, porque hay más despidos, ya pues se nos está acabando el dinero, pero como que a los de las clases más altas pues no les interesa. Y eso es lo que buscaba Marx, que hubiera una igualdad entre lo alto y lo bajo.